porque los mecanismos para seleccionar la combinación de colores se puede acoplar a una función, de tal manera que podamos decir, todas las neuronas de este tipo tengan este color. Eso se puede diseñar también, ¿sí? O no necesariamente en función también a características de origen o a la característica de la identidad de la neurona. En este caso es solamente la forma lo que estaban, la morfología y la distribución de lo que estaban interesados. Entonces, estos son neuronas que se llaman neuronas piramidales de la corteza. Toda esta parte de aquí hasta acá es la corteza cerebral del ratón, que tiene un grosor de 1 milímetro, 2 milímetros acaso, que sería la parte más exterior del cerebro de un ratón. Y aquí podemos ver el cuerpo celular de todas estas neuronas. Aquí estarían sus dendritas, su proyección de sus axones hasta la parte más superficial, pero aquí solamente se están ilustrando las neuronas piramidales, y las neuronas y sus axones. Pero tenemos que pensar que estas neuronas están siendo inervadas por muchas otras neuronas de otros tipos que no se muestran aquí y que harían contacto con todas estas dendritas y que son las que pues les transmiten señales a este tipo de neuronas. Y neuronas individuales, con axones individuales como los que mostraba, si se fasciculan, si se agrupan en haces, en fascículos, pueden formar tractos como este. Aquí se pueden ver axones individuales, esto también es de ese ratón, de ese Brainbow. Y estos son axones individuales que están agrupados en un fascículo, y con este método podemos visualizar cómo es que está compuesto ese fascículo por axones individuales. Y aquí cada uno de estas neuronas cada uno de estos colores podrían ser neuronas o axones particulares que son individuales, ¿sí? Ahora, este mismo tipo de cosas las podemos estudiar en otros animales. Lo que mostraba antes era en ratón, pero también mencioné al principio que los mecanismos fundamentales que controlan el crecimiento de los axones es el mismo o es muy similar en los diferentes animales. Podemos estudiar también peces. Estos son peces transgénicos, es un pez cebra en el que se han introducido al genoma del pez genes que se expresan solo en neuronas y que son fluorescentes, y que no solo son fluorescentes, sino que se transportan a lo largo de los axones. Se les pone una etiqueta, es como un pedazo de una proteína que hace que esa proteína fluorescente se transporte a lo largo de los axones y la podemos visualizar. Esto es una vista dorsal del cerebro en desarrollo. Esta sería la parte del cerebro posterior, el cerebro medio estaría por aquí y el cerebro anterior sería hasta acá, hacia allá. Esta es una vista lateral, donde se pueden ver todos los nervios en verde, en esta proteína fluorescente verde. Se pueden ver los nervios que se están formando, el ojo, el cerebro estaría aquí, más o menos en esta región. Pero con esta en particular se visualizan todos los axones de todas las neuronas, que es lo mismo que se ve en esta otra imagen de abajo. Pero también podemos estudiarlos in vitro. A veces no podemos estudiar en el animal. Si queremos entender cuáles son los mecanismos que atraen o repelen axones en un sistema, en un animal, a veces es difícil estudiarlos en el animal per se, en el animal vivo. Lo que hacemos es que tomamos explantes de ese cerebro y del cerebro de ese animal y los ponemos en cultivo, y en cultivo podemos estudiar el comportamiento de esos axones. Y esto es un ejemplo de eso. Aquí se muestra aquí el lado derecho, esto que se ve en azul. Lo que se ve en azul son los núcleos de las células. Se tiñen con un marcador específico para ver núcleos, y se ven los núcleos de la célula, y todo lo que se ve aquí en verde y en rojo son fibras axonales. Y ahora en este sistema podemos preguntar qué es lo que favorece el crecimiento de los axones, qué es lo que los inhibe, qué es lo que los hace feliz, qué es lo que los altera, qué es lo que los incluso impide o inhibe que se formen siquiera. Entonces, esta es una de las maneras en las que se pueden estudiar, y es una combinación de estudios en animales y de estudios en in vitro, que se llama, que es la forma a la que nos referimos. Es la forma en la que expresamos cuando un estudio se hace en una caja de cultivo y no en el animal completo. Este es otro ejemplo de otro tipo otra preparación, esta sí hecha en nuestro laboratorio. Aquí se ve un explante de cerebro embrionario. Se ponen en un medio de cultivo, en
una caja de cultivo con todos los nutrientes adecuados y el medio de cultivo, la temperatura adecuada, la humedad, etc. El pH, el grado de acidez o alcalinidad, y los axones crecen en esta condición, y luego los podemos teñir con métodos específicos que nos permiten detectar tipos individuales de axones. En este caso estamos detectando los TH, que son los dopaminérgicos, aquellos de los que yo les mencionaba, que son los que mueren en pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson. Y este GAD65 es un marcador para otro tipo neuronal que también crece en esa región, y nosotros estudiamos esta interacción, estudiamos si los axones TH requieren de GAD65, de los axones rojos para crecer, y eso lo podemos estudiar in vitro, y así es como lo hacemos. Este es un ejemplo de cómo estudiamos las moléculas atrayentes y repelentes. Recuerdan que al principio hablaba de los mecanismos generales de guía, son las moléculas atrayentes o repelentes, y las moléculas que están ancladas al sustrato. En este caso son moléculas atrayentes o repelentes lo que estamos estudiando. Y aquí en el centro en el centro de cada panel se muestran explantes de una región del cerebro medio que contiene las neuronas, estas dopaminérgicas de las que ya les he mencionado, y queremos ver cómo responden a explantes de células que producen moléculas atrayentes o repelentes. Antes de hacer este estudio no sabíamos cuáles eran los atrayentes y cuáles eran los repelentes. Entonces probamos una gran batería de estas moléculas, y estas son las que nos dieron algunos de los resultados. Aquí las moléculas que estamos estudiando en este experimento son moléculas que se llaman semaforinas, y estas moléculas reciben el nombre semaforinas por ser moléculas que guían los axones, ¿no? Así los que la descubrieron le pusieron ese nombre por esta idea de guía, ¿no? Entonces lo que podemos ver es que la semaforina 3A es atrayente de estos axones, de los mismos axones dopaminérgicos. Aquí los podemos ver, les ponemos este explante que produce 3A, sema 3A, y otro que produce 3A en esquinas opuestas, y vemos cómo los axones crecen hacia esas regiones. En este caso vemos cómo los axones crecen hacia regiones que expresan SEMA3C, pero evitan regiones donde hay SEMA3F. Entonces, con este ensayo, que técnicamente pues sí es complicado, pero una vez que ya está instalado es relativamente fácil de reproducir, de hacer nuevamente, podemos estudiar la respuesta de los axones a diferentes tipos de moléculas, ¿sí? Y aquí se ilustra solamente una de las familias que nosotros estudiamos moléculas de diferentes familias que tienen funciones diferentes. Aquí lo que mostramos es también, esto es trabajo de mi laboratorio. Esta es una vista lateral de un embrión de ratón, nada más para que vean la complejidad del sistema. En esta etapa, los axones, hay diversos tipos de axones. Aquí están teñidos en verde con un marcador que detecta todos los axones de todos los tipos. Pero si hubiésemos teñido con los diferentes tipos axonales, veríamos que cada fascículo de axones o cada región que está marcada en verde, fuertemente marcada en verde, contiene diferentes tipos. Aquí en la parte de abajo se muestran las diferentes regiones. Por ejemplo, esta zona corresponde aproximadamente a esto que está aquí, a esta región, y contiene axones de dos tipos, al menos de dos tipos: los verdes, que son GAD65, y los TH que ya mencionaba, que están en rojos. Esta región que está aquí en el panel de acá del centro corresponde aproximadamente a esta región aquí del cerebro anterior, y podemos ver que los axones verdes y rojos coexisten también más adelante. Entonces, lo que estábamos estudiando aquí nos interesaba estudiar la interacción entre esos dos axones, y queríamos saber si los axones, en este caso los axones verdes, se requieren para que los axones rojos proyecten. Y ese es un ejemplo de cómo lo hacemos. Estudiamos diferentes etapas, diferentes estadios, y podemos ver si esa interacción se mantiene, si eso es importante desde el inicio, si hay un momento en el que esos dos axones se separen, y eso nos da ideas acerca de cómo funciona el sistema. Haciendo este tipo de experimentos, podemos construir mapas como este. Este es un diagrama de una vista lateral de un cerebro de rata, y podemos ver, y estamos ilustrando dos tipos de neuronas, las verdes, que son las dopaminérgicas, y las rojas, que son las GAD65. Y aquí esto es resultado del trabajo de pues, un buen número de años de estudio,
en el que hemos encontrado que los axones rojos se requieren para que los verdes proyecten correctamente. Si nosotros eliminamos los rojos, los verdes proyectan de manera aberrante y no proyectan correctamente. Y también aquí se ilustran, las letritas son los nombres de las moléculas que participan en la guía de estos axones durante el desarrollo embrionario normal. Y eso pues es producto de trabajo de mi laboratorio de años, pero también del trabajo de otros laboratorios alrededor del mundo. Algo que ya había mencionado es que los principios fundamentales, allá, compañeros, allá atrás está generando un poco de ruido. Bienvenidos todos, pero vamos a guardar un poco más de silencio porque somos muchos aquí. Como mencionaba, los axones de todos los animales en general pues funcionan de manera similar. Hay principios fundamentales, hay diferencias en los tiempos, en la longitud, en la forma de las estructuras, pero los principios fundamentales de los que hablamos y los que estudiamos en un sistema son válidos para el otro. Y eso tiene un gran valor cuando pretendemos entender cosas que ocurren en animales para tratar de ver si es posible que tengan aplicación a alguna condición en el humano, para desarrollar una herramienta terapéutica o para entender un proceso que no funciona correctamente, etc. Y los murciélagos no son la excepción. Los mecanismos en general, aunque no se han estudiado, suponemos, y ese es el valor de estos estudios en los que conocemos principios fundamentales, ocurren de manera similar en todos los animales, incluyendo a los murciélagos y incluyendo, por supuesto, al humano. Las mismas moléculas se han encontrado en humanos, incluso algunas de las moléculas de las que sabemos su función en ratón, se ha encontrado en otros laboratorios que cuando hay mutaciones en esos genes se inducen enfermedades en humanos. Entonces, de ahí el valor de hacer estudios en animales para tratar de entender lo que ocurre en el humano. Y a través del desarrollo embrionario ocurren los mismos procesos o procesos muy similares a los que estudiamos en el ratón y en la rata, ocurren de manera similar en el humano. Y bueno, pues resumiendo lo que les he comentado hasta ahora, es que las funciones del cerebro, como mencionaba al principio, dependen de las conexiones nerviosas. También hablamos de que las conexiones nerviosas están hechas por los axones de neuronas. Hablamos de las diferentes partes de la neurona y el axón es la fibra que conecta diferentes regiones, y esa conexión entre diferentes regiones del cerebro o diferentes regiones del cerebro y la médula espinal, o del cerebro y la médula espinal con la periferia, con músculos, con glándulas en la periferia, se forma durante el desarrollo embrionario. Entonces, la próxima vez que veamos a Batman hacer sus maravillas en el aire o luchar con los enemigos, tendremos que pensar que todo se debe a lo que ocurrió cuando era un murciélaguito pequeño. Entonces, gracias por su paciencia.